Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a lo que sería la segunda clase el día de hoy de liderazgo y técnicas de equipo. El material preparado para el día de hoy corresponde a la unidad número 1 y a la unidad número 2, el cual abarcaremos temas relacionados con conceptos generales, conceptos de liderazgo, tipologías de liderazgo y sus características y teoría funcional del liderazgo. Para la unidad número 2 tendremos liderazgo y organización, peligros del liderazgo, el liderazgo y la organización de la alta gerencia, los objetivos organizacionales y los enfoques o modelos de liderazgo. Entonces, como concepto, podemos definirlo de la siguiente manera. El liderazgo al conjunto de habilidades de un individuo que le permite ejercer tareas como líder. Es aquel que está al mando de un grupo y tiene la capacidad de motivar a sus integrantes a través de su discurso o de su empatía. Para el autor Richard Duff, en su libro La experiencia del liderazgo, él lo define de la siguiente manera, ¿no? La relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante el cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que se comparten. Los elementos básicos de esta definición incluyen el liderazgo, la influencia, la intención, la responsabilidad, el cambio, el propósito, el propósito compartido y los seguidores. Dentro de esas características que mencionaba el poder encontrar dentro de un liderazgo, podemos mencionar las siguientes. Dice, no debe entenderse como una metodología para conducir a otras personas ciegamente en función de una supuesta visión de líder, sino al contrario, en ayudar a cada una de estas personas que lideramos a conducirse en el cambio hacia su propia visión y la visión de los objetivos. Dentro de estas características podemos mencionar que tiene capacidad para comunicarse, que tiene un líder que crece y hace crecer a su gente, que tiene capacidad para establecer metas y objetivos, un líder que conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. También es una persona que cuenta con inteligencia emocional, tiene carisma y es innovador. También tiende a ser responsable y muy planificado. Y está informado sobre todas las situaciones que emergen dentro de una organización. A continuación, hablaremos de lo que sería la tipología del liderazgo. Algunos expertos plantean que el liderazgo no es solo uno y que con los líderes son personas con diversas características y esto lo hace distinto. Otros afirman que hay varios tipos de liderazgo. Entonces vamos a citar, según Max Ward, él nos habla sobre tres tipos de liderazgo. Menciona que está el liderazgo carismático, que es el que se caracteriza por ser entusiasta a la gente y es elegido por eso. Otra característica principal de este liderazgo es que tiene tendencia a creer más en sí mismo que en sus seguidores. Siguiente tendríamos la segunda clasificación, que sería el líder tradicional, y por último la del líder legítimo. Dentro de la clasificación del líder tradicional, se define como que es heredada por el poder, ¿no? Pertenece a un grupo familiar o clase social. Y dentro de la clasificación de líder legítimo podemos mencionar que sus características principales es que adquiere el poder por vías legales o por mérito propio. Pero también tenemos tipologías de liderazgo clasificadas según la formalidad de su elección, según la relación con sus seguidores y según la influencia que ejerce sobre sus seguidores. Entonces, estoy ubicada en la diapositiva número 6. Entonces, allí mencionamos, no, en la de la clase creo que está la próxima clase que serían técnicas grupales. Ok,
Continuamos con la tipología. Según la relación con sus seguidores, tenemos un líder, disculpa, según la formalidad por su elección, tendríamos un líder formal y un líder informal. El líder formal, el que es elegido como líder en un grupo o organización y tiene la autoridad de impartir castigos o dar recompensas, tomar decisiones o guiar al grupo. Dentro del líder informal, decimos que no es elegido directamente como líder, por lo que no tiene una autoridad, pero es seguido por el resto de los miembros del grupo por su carisma y su capacidad de motivación. Dentro de la relación con sus seguidores tenemos líderes dictadores, autocráticos, democráticos, onomatopéyicos, paternalistas y liberales. Entonces decimos que el líder dictador es el que impone la autoridad y sus decisiones sin dejar espacio para el diálogo, las fuerzas de sus ideas y los puntos de vista del grupo. El autocrático es el que tiene el poder de decisión sobre el grupo y guía el camino a seguir sin permitir participación del resto de los miembros del equipo. Dentro del líder democrático, alienta la participación de los grupos para tomar decisiones conjuntas y respeta las decisiones de los demás. Dentro del líder democrático tenemos que alienta la participación de los demás en las tareas. En el onomatopéyico es el que guía al grupo, lo motiva a través de onomatopeyas para generar entusiasmo y liderar a los miembros del equipo. En el líder paternalista, este líder es el que toma las decisiones y establece el camino a seguir. Él trabaja en base a resultados, impone un sistema de premios y castigos para incentivar a los miembros. Y en la última tenemos el líder liberal. Seguimos con la clasificación según la influencia que ejerce sobre sus seguidores. Entonces tenemos un líder transaccional, un líder transformacional, un líder auténtico, un líder lateral y un líder longitudinal. Dentro del líder transaccional, busca el cumplimiento de las tareas de los miembros del equipo por medio de un sistema de premios. El líder transformacional es el que motiva a los seguidores y se centra en ellos y su potencial para lograr los cambios esperados dentro de la organización. Es un líder que cree que su equipo forma lazos con sus miembros. El líder auténtico conoce sus fortalezas y sus debilidades. Este viene a compartir sus opiniones, los pensamientos, sentimientos y escucha lo de los demás miembros del equipo. Viene a ser también muy equilibrado y busca opiniones diversas ante la toma de decisiones. Cuando hablamos de líder lateral, mencionamos que tiene experiencia en el cargo en el que se desempeña y lidera. Es un grupo sin ser jefe que se destaca por poder motivar a los demás, ¿no? Tiene muy buena comunicación y siempre está guiando al grupo. Y el líder longitudinal es el que utiliza la autoridad y el poder que se le da para tener un puesto jerárquico dentro de sus seguidores. Abarcando ahora la teoría funcional del liderazgo, mencionamos que es una teoría particularmente útil para hacer frente a los comportamientos específicos del líder. Se espera que se retribuyan a la eficiencia, a la organización y a la unidad, ¿no? Su principal tarea aquí es ver que todo lo que sea necesario en cuanto a las necesidades del grupo sean atendidas. Por tanto, el líder puede decir que han hecho su trabajo bien cuando han contribuido sobre todo a la eficiencia del grupo y a la cohesión. Hablamos también que las teorías funcionales del liderazgo se desarrollan mediante el estudio de líderes exitosos, en identificar las acciones, los comportamientos y los logros que estos muestran. Los grandes estudios con una gran cantidad de datos permiten correlacionar lo que los líderes realmente hacen, es decir, sus acciones, sus funciones, en base a los resultados exitosos.
Este modelo de liderazgo no reconoce a una persona, sino a un conjunto de comportamientos del equipo o del grupo que realiza las tareas dentro de una misma organización. Como miembro del equipo, este líder demuestra esas conductas y las que participan dentro de su mismo liderazgo, ¿no? La teoría pone principal énfasis en cómo está siendo liderada una organización o una tarea asignada formal dentro del cargo. Una de las más conocidas y de la mayor influencia de la teoría funcional del liderazgo es que se utilizan en muchos programas de desarrollo del liderazgo. Y su principal autor es John Adair. Adair desarrolla el modelo de liderazgo centrado en tres acciones, representado de la siguiente forma: el logro de la tarea, el desarrollo consolidado del equipo y el desarrollo de los individuos. Pero este modelo crea una importante diferencia entre liderazgo y gestión, indicando que la tarea solo puede ser realizada por el equipo y no por una sola persona. El equipo solo puede lograr la ejecución de tareas excelentes si todos los individuos están completamente compenetrados para desarrollar estas actividades. Y el individuo requiere de que la tarea identifique los desafíos a los que se presenta y se sienta motivado para poder realizarla. En esta teoría funcional del liderazgo, encontramos 8 funciones para las cuales los jefes de equipo son responsables. Hay definición de tareas, hay planificación, se debe informar el grupo sobre el clima adecuado, el promover la sinergia, el sacar al máximo de las capacidades de cada individuo, el mantener el control, el evaluar los resultados, motivar el equipo completo y por último organizar. Cuando hablamos de liderazgo y organización, lo definimos como lo asociado con las posiciones de liderazgo en cualquier industria. Se denominan desafíos de liderazgo y son específicamente que los líderes de una organización y la mayoría de las veces el personal se ven afectados en cierta manera. Las organizaciones se han vuelto más dinámicas y han evolucionado mucho en estos últimos años y junto con ellas también han evolucionado los mercados, ¿no? La competencia ha aumentado y las preferencias de los clientes han cambiado drásticamente. Entonces, gestionar todo esto se convierte en una tarea frenética, en un desafío muy grande para los líderes que tienen que enfrentarla, ¿no? Específicamente para los líderes organizacionales. Entonces, en esta posición en la que tienen que tomar decisiones que pueden ser beneficiosas o no, pero que tienen que ser beneficiosas para la organización, al hacerlo, esto genera críticas. Hay muchos más desafíos que los líderes enfrentan diariamente. Y cuando nos referimos a los peligros que enfrenta el liderazgo, pues encontramos diferentes ámbitos en los que ellos se pudiesen estar enfrentando. Para mencionar alguno de ellos, podemos decir que es el desarrollar habilidades directivas, el motivar el equipo, el desarrollar a sus empleados, a los equipos, el crear conciencia de liderazgo, el mantener y potenciar la inteligencia colectiva, trabajar sobre lo que sería la presión del trabajo, lo que sería el dar malas noticias, el manejo de los conflictos, el ser productivo todo el tiempo y la comunicación bidireccional a los que el líder se enfrenta. De otros peligros o desafíos del liderazgo son una parte inherente del ser un líder. Si bien existen múltiples problemas que los líderes enfrentan, todos los días, es muy importante que se les acepte y luego traten de resolver para, eh, luego traten de resolverlos en lugar de evitarlos. Evitar los problemas solo le traerá más adelante situaciones
inmanejables, ¿no? O sea, el evadir una situación a resolver no va a resolver la situación. Entonces, mientras resuelvan problemas y superen desafíos de liderazgo, los líderes deben de equilibrar su vida personal con su vida profesional. Cuando nos referimos al liderazgo y la alta gerencia, podemos decir que esta está compuesta por una cantidad de personas comparativamente pequeña y que es responsable de administrar a la organización. Estas personas reciben el nombre de ejecutivos, establecen lo que serían las políticas de operaciones y dirigen las interacciones de la organización con su entorno. Algunos cargos típicos de la alta gerencia son el director general, el ejecutivo, el subdirector también. El liderazgo organizacional se caracteriza por crear esquemas colaborativos de trabajo para aprovechar el potencial de cada una de las personas del equipo y mantener un ambiente creativo y proactivo. El liderazgo es la capacidad de guiar o de influenciar a un grupo de personas para lograr un objetivo determinado a largo plazo. Han surgido varios enfoques para entender esta habilidad y uno de los más novedosos es el liderazgo organizacional. En este estilo de dirección surge un nuevo modelo laboral en el que las jerarquías reemplazadas por esquemas colaborativos y creativos implica la capacidad de liderar o la capacidad que tiene el líder para hacer frente a las otras personas, a los aportes que de manera de talento humano apropien para la organización, para mejorar este clima laboral que aumente un grado de satisfacción y motivación dentro del mismo equipo. Uno de los objetivos principales de organizacionales serían la planificación, la integración, el aprovechamiento de los recursos, o sea, de cada empleado, el tener un clima laboral que propicie condiciones emocionales sanas, la motivación basada en el respeto y la confianza y por último el reconocimiento, ¿no? De quién realiza ese mejor trabajo, quién aporta desde lo significativo que emprende, conoce desde su experiencia para liderar, ¿no? Lo que sería los beneficios en un bien común. Cuando hablamos acerca de los enfoques, existen ciertos tipos de liderazgo y los más comunes o los más conocidos, ¿no? Todos giran en torno a conceptos muy convencionales y comúnmente asociados por los procesos de trabajo en equipo autocrático, transformacional, participativo, burocrático, carismático y natural. Entonces, el psicólogo Daniel Goleman ha desarrollado 6 modelos de liderazgo a partir de los ya existentes y convencionales. Entonces, que expanden nuestra concepción de lo que significa ser un líder. Dentro de estos enfoques de modelos de liderazgo, voy a mencionar algunos que podemos encontrar. Estaría el líder visionario que se basa en compartir las ideas sin indicar como estos desafíos a los que se van enfrentando diariamente. El segundo sería el entrenador personal, que es el que atiende a cada uno de los participantes de manera individual, escuchando cuáles son sus ideas y sus propósitos. Tendríamos de tercero el líder afiliativo. Este presenta ideas con la capacidad de disminuir los niveles de estrés que se puedan manejar dentro de una organización. El cuarto sería el modelo de líder democrático, que atiende a todas las ideas y opiniones de su organización de forma igualitaria. De quinto tendríamos lo que sería el líder controlador, ¿no? Este se encarga de planear cuáles son los objetivos a realizar de manera coordinada, clara y concisa. Y por último, que sería el sexto, es un líder autoritario. Este líder da instrucciones precisas que deben ser cumplidas dentro de una organización. Esta ha sido toda la clase por el día de hoy.
Abro debate para alguna pregunta o duda. Sé que las diapositivas se le pasarán por el grupo para que tengan acceso al material. Y bueno, finalizo la clase dejando este pensamiento, ¿no? La calidad de tus pensamientos determinará la calidad de tu liderazgo. ¿Alguna pregunta o duda? Buenos días, doctora. Un abrazo por acá desde Tame, Colombia. Buenos días, Alfonso. ¿Cómo están todos por allá? Pues muy interesante. Bien, pues preocupados porque hubo una situación bastante compleja aquí en nuestro municipio. Hubo las noticias, carro bomba aquí muy cerca, entonces siempre esa zozobra, ese tipo de situaciones pues crea, y han habido otros acontecimientos pues complejos. Pero bien, bien en términos generales, gracias a Dios estamos bien. Muy interesante el tema del liderazgo y me llama la atención porque en el transcurso de la vida uno se encuentra con diferentes líderes en diferentes ámbitos de trabajo. Tan importante el líder que sabe conducir a su pueblo, a su gente, a sus trabajadores, a sus coequiperos, pues en en un colectivo dinámico hacia el crecimiento, hacia el mejoramiento continuo. Llama la En el atención, beneficio también de todos, ¿no? sí, claro, el beneficio común. Y bueno, con otros ingredientes como la protección también ambiental y sobre todo el que exista transparencia y democracia. Realmente los líderes, cuando se toma el concepto a nivel político, ¿no? Encontramos líderes muy positivos que conducen a su pueblo hacia unas situaciones de bienestar. En este momento, un líder que llama la atención a nivel mundial es Nayib Bukele, un liderazgo bastante cuestionado por algunos, o aplaudido por otros, pero que en este momento tiene a El Salvador a nivel mundial en una posición muy interesante, diría yo, porque lograr que en un pueblo, que en un país, en más de 300 días no haya un solo muerto violento, creo que es un gran logro. La paz es fundamental para la construcción de sociedad. Las dictaduras no son buenas. Entonces, es como un líder para analizar. También la pérdida de vigencia, digamos, de un liderazgo del Papa, que ha perdido liderazgo, la iglesia ha perdido como esa posición predominante, sobre todo en nuestros pueblos latinoamericanos en los cuales los curas, los sacerdotes, pues tenían como un papel allí protagónico, incluso a nivel de gobierno, a nivel de educación. Entonces, cómo el liderazgo se adquiere, se pierde, cómo el líder a veces le toca también asumir posiciones muy fuertes. En el caso de Putin, en la URSS, que ha tenido que asumir una posición muy fuerte, controversial, por cierto, pero igual, bueno, líderes y líderes y líderes. Así es, Alfonso. Y bueno, me parece interesante el análisis que realizas, ¿no? De cada uno de estos líderes y cómo mencionas y logras ver cómo nace, se forma, se transforma y también se llega a perder un liderazgo, ¿no? Entonces, creo que eso te ayudaría mucho para lo que es la última actividad cuando vamos a analizar estos 5 líderes, ¿no? Escoger estos 5 líderes, ubicarlos, qué tipo de liderazgo obtuvieron, cuáles son sus principales aportes, ¿no? Y cómo se han mantenido o también pudiésemos identificarlos como que cómo se han transformado a través del tiempo, ¿no? Porque de repente hay unos que obtienen más liderazgo o están más en boga, por así decirlo, o de moda. Y otros pues pasan como a un segundo o tercer plano. Pero básicamente en todas las áreas, a nivel religioso, político, educativo, organizacional, encontramos diversidad de liderazgos. Entonces, es muy importante es el poder identificarlos, ¿no? ¿Cuál se ubica en cuál u otra clasificación para poder así determinar que no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que unos tienen más características de acuerdo al tipo de liderazgo que desempeña. Chévere.
Sí, pues genial. Yo creo que también los líderes deben, es de acuerdo a las circunstancias. O Exactamente. sea, el contexto administrativo, el contexto país, el contexto colegio, el contexto situación específica, eh, hace que el líder se transforme, ¿sí? Que Ujú. incluso asuma posiciones de pronto autocráticas, dictatoriales, ¿sí? A veces muy enérgicas porque son momentos históricos, son momentos muy precisos. Por lo menos cuando ocurrió la guerra de las Malvinas entre Gran Bretaña y Argentina, hubo una dama de hierro, Margaret Thatcher, que asumió y dio órdenes que fueron terribles, por lo menos cuando dio la orden de hundir al gran buque insignia de Argentina, el general Belgrano, pues Margaret Thatcher, la dama de hierro, como le llamaban, dio una señal pues muy fuerte, de un liderazgo pues bastante complejo porque da la orden de hundir un barco con más de 1.000 hombres, destrozarlo con un torpedo de un submarino británico. Entonces, ella fue elegida para ser primer ministro de Gran Bretaña, pero yo creo que ninguno de sus conciudadanos se imaginó que dándole el voto a esa mujer fuerte, valerosa, bueno, histórica, digo yo, pues iba a tomar ese tipo de decisiones. También ocurre en Sudáfrica cuando se elige presidente a Nelson Mandela, después de estar más de 30 años en la cárcel, la causa del apartheid. Bueno, es muy interesante. De verdad que el liderazgo tiene momentos y son momentos que los marcan las circunstancias y los líderes pueden estar con un corte muy democrático o con un corte muy dictatorial, como lo hizo de pronto Mikhail Gorbachev, que pertenecía al Politburo del Soviet Supremo y tomó el mando en la URSS para darle el viraje hacia la, entre comillas, democracia. Así es. Y por eso cuando mencionamos lo que son las características de los líderes, también hablamos sobre lo que es inteligencia emocional, ¿no? El tener esa capacidad de no decidir desde la emoción, sino ser un poco neutro y ser capaz de dar respuesta, pero no desde lo emocional, ¿no? Aunado a ello también el carisma y la innovación, porque no es repetir, como dice, lo que ya venimos viviendo, sino crear estas nuevas capacidades para dar respuesta a estas soluciones. Excelente. Bueno, ¿alguna otra pregunta o punto de vista? Nos quedan 5 minutos. Ujú. Profe, como dije en alguna oportunidad, creo que todos somos llamados para ser líder de alguna u otra forma, desde su comunidad, desde su escuela, desde, desde su casa, desde cualquier ámbito, ¿sí? Como dice, solo que todos tenemos o tienen características diferentes. Unas tienen más, otros tenemos menos. Y pues creo que para mí el liderazgo más importante es el liderazgo transformador, que es aquel que te anima, que te impulsa, el que te hace parte de su grupo. No es el líder autocrático, que es el que no delega, eh, no consulta, sino aquel que ve, que hace que, o sea, que le impulsa a sus seguidores a dar su máximo potencial. Para mí es el mejor líder que debe existir. Ok, De verdad, estuvo gracias. muy explícita muy buena su explicación y de verdad muchísimas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias, Digna. Igual voy a pasar la presentación por el grupo porque sé que no se pudo replicar por el video, ¿no? Para que tengan un poco el material más a la mano. Igual sigo por dudas y preguntas a través del grupo de WhatsApp y nos vemos entonces en la próxima clase. Espero hayan podido cargar la primera actividad, que era el video de presentación en el que podíamos definir qué era un líder y cuáles eran esas principales características. Y bueno, si no hay más dudas o preguntas, que tengan un feliz fin de semana.